Avisarnos, andaba yo buscándote y bueno, qué bueno que nos encontraste tú a nosotros. Me da mucho gusto saludarte, sobre todo porque tú eres un experto en temas de hidrología, de geología y por supuesto también, no lo olvido, de producción petrolera. Humberto Pinzón, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ingeniero. Pues bien, bien, escuchándote, Juanito, estuve escuchando lo que dijo Amalio, también estuve escuchando lo que dijo la titular de Conagua en el reportaje, Sí, y quise comunicarme con ella, pero no le pasaron la llamada, le pasaron nada más el recado. Antonio López Navarrete también le llamó para decirle que se comunicara conmigo. Bien, mira, te doy la primicia de lo siguiente. sí. Las inundaciones desde el 2008 que le entregué yo al gobernador, al señor Granier Melo, le entregué la sinopsis de la inundación del 2007. Ahí le puse una serie de soluciones para todo lo que se debería de hacer. Uh-huh. Vamos a empezar por el Grijalva, desde Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita. Uh-huh. Malpaso tiene ya 64 años de haberse construido. Es una presa que está construida con una edad aproximada a los 150 años de efectividad. Uh-huh. Está hecha con coeficiente de pánico, no nada más de seguridad ni de miedo, sino de pánico. Uh-huh. O sea que es una presa que muy difícil se puede ir, muy difícil. Pero sí quedó pendiente la construcción de vertedores para sacar por los diques 2 y 3 Uh-huh. agua excesiva hacia el río Uxpanapa para lavar parte del río Coatzacoalcos. Esa capacidad de asolves que tiene cada una de las presas, Uh-huh. la Comisión Federal de Electricidad, los que están ahorita manejando las presas, no conocen la capacidad de asolves, no saben qué capacidad de almacenamiento se puede tener como para estar soltando el agua así como así. Cuando se hizo el estudio del sistema hidroeléctrico del Grijalva, Uh-huh. se había hecho ya se había construido la presa Malpaso. Estaba construyendo la presa de la Angostura y estaba en proyecto en la presa de Chicoacén. Yo ya estaba en Yucatán cuando eso, pero recuerdo perfectamente bien, porque estuve con mi ingeniero Rovirosa y en la presa Malpaso, Sí. que se estaba haciendo el estudio de llegar a tener venta de electricidad, de energía eléctrica, Uh-huh. hacia Guatemala, El Salvador, Honduras, y con una posibilidad de unirse con la presa que todavía estaba en proyecto también, Cerro de Oro, Uh-huh. para continuar con temas tales, se iba a vender también hasta Nicaragua. No sé por qué razones, no sé definitivamente, aunque las pongo, no sé por qué razones no se hizo esa negociación. Ya cuando del ingeniero Rovirosa dejó recursos hidráulicos, ¿sí? Fue cuando vino de gobernador, Sí. él fue el que me trajo cuando la inundación de 1980. Uh-huh. Yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo de que la inundación de 1980 ha sido la más alta desde 1955, Uh-huh. con aquella serie de ciclones también que hubo. Sí. O sea, más que esta, fue más trágica que esta inundación. Así es, estas inundaciones han sido trágicas por la cantidad de la gente que se ha instalado en las márgenes de los ríos. Comprenderás que si no tenemos las lagunas que nos servían también como vasos reguladores, y los mismos vasos reguladores se han rellenado primero por hacer la feria, ¿sí? Cuando madrazo. Uh-huh. Segundo, la venta y relleno de la laguna de la aduana para hacer Altabrisa. Uh-huh. Esa laguna nos servía perfectamente bien para que el cárcamo de Eider Méndez Uh-huh. saliera por ahí. Era cosa muy leve lo que se tenía que hacer para trabajar el Uh-huh. cárcamo. Sí. Entonces, si estamos rellenando lagunas
Si estamos rellenando vasos reguladores, estamos creando una mayor inundación. Ahora bien, en 1980 yo estaba trabajando en Yucatán y me trajo el ingeniero Viroso. Dejé una marca en la oficina de Hacienda, que recordará, estaba en ese entonces en el Malecón. Yo dejé una marca y en el 2007 quedó 25 centímetros abajo de esa marca, la inundación del 2007. La del 2008 no llegó allá, la del 2009 también se quedó apenas abajo, y en la del 2010 también más abajo. Pero lo aparatoso de estas últimas inundaciones ha sido que la gente que ha poblado gaviotas. En 1980 fue gran cantidad de agua y no estaba construido nada de gaviotas. Por eso para mí es la más fuerte. Sí. Sí, las más aparatosas han sido estas. Sí, claro. Y si seguimos aceptando que los estúpidos políticos sigan metiendo a gentes en las áreas inundables, es un crimen lo que están haciendo, solamente por ganar votos. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Yo hablo, en la sinopsis, hablo de recuperar la famosa Policía Federal Hidráulica, que era la que se encargaba de evitar que se rellenaran las lagunas, que se ocuparan los vasos reguladores para meter gente, que las márgenes estuvieran cubiertos, que todo estuviera bien. Sí. La Policía Federal Hidráulica. Pues la Policía Federal Hidráulica. Yo aquí, cuando llegué aquí a Tabasco en el 81, yo llegué el 16 de octubre del 81, a raíz de la inundación del 80, el ingeniero Virosa pidió que yo me quedara acá. Me mandaron para acá, ya quedé aquí como residente de hidrología, que eran pues las divisiones hidrométricas. Claro. Entonces, esta inundación que estamos sufriendo era previsible, ingeniero. Son previsibles estas inundaciones. Y prevenibles, ajá. Prevenibles, siempre y cuando se hagan las obras adecuadamente. Sí. Yo me opuse mucho a la obra del Macayo, porque yo ya veía que era protección directa contra Villahermosa, ¿sí? Era para evitar que la corriente pasara por Villahermosa o hubiera inundar las márgenes del Carrizal, ¿sí? Ahí por donde vive López Navarrete, ahí en el Multi 81. Sí, Multi 80, sí. Multi 80. Entonces, era evitar que por ahí entrara, pero se hicieron bordos, se hicieron muros. Entonces era abrir otra compuerta y ponerle vertedor de cresta libre al río, al Macayo. Porque como es una presa derivadora, todo lo está enviando hacia las zonas bajas, de la central baja, la parte más pobre del estado de Tabasco, pero a la vez más rica, porque es la parte donde podríamos tener horticultura de la mayor cantidad. Pero ahora que están permaneciendo inundados, inclusive hasta la zona de Simón Sarlat, Caparroso, todo eso era una zona frutal. Teníamos muchos frutos, teníamos hortalizas, teníamos el maíz en grandes cantidades, por eso era el vergel, por eso era el vergel. Emiten las aguas para allá, no desasolvan el río Carrizal, y definitivamente esas inundaciones estarán permanentes en esa parte. Sí, ¿y usted considera que deben reubicar gente o dejarlos así, ya nada más no permitir que se sigan asentando en las inmediaciones de la laguna y en las cauces de los ríos y en los vasos reguladores? No, viejito, mira, las cosas son técnicamente, deben de verse con la frialdad de un técnico. Si se hicieran los vertedores o las compuertas de los diques 2 y 3, meteríamos gran cauce de la presa de Malpaso hacia el río Ustanapa. Ya no tendría tanta carga el río, la presa Peñitas. Recuerda que la presa Peñitas se hizo en 1986. Entonces, la presa Malpaso está asolvada por las arenas, las cenizas del Chichonal. Del Chichonal, sí.
había que verificar la capacidad de asolves que tiene la presa de diseño con la actualidad de capacidad de asolves que tiene la presa, para ver que el volumen de almacenamiento y de agua aprovechable se ha reducido tremendamente. Por eso tienen que tienen que desfogar hacia la presa Peñitas. La presa Peñitas es más pequeña y no tiene la capacidad de absorber tanto. Cuando antes de la explosión del Chichonal, porque primero fue explosión de la montaña y a los 8 días fue la erupción volcánica. Cuando se hacían los aforos antes de la explosión volcánica, teníamos los aforos en donde se veía el fondo de los cauces, que fondeaba. Actualmente ya no se hace eso porque ya tienen elementos digitales que no hacen el sondeo. Entonces no se puede saber qué capacidad tiene ahorita el río efectivo. Por eso el desasolve del que yo hablo en el 2007, el desasolve, empezando por hacer una escollera en frontera para poner un nuevo faro, porque ya el faro ya no aparece, y profundizar el río la salida. Yo le llamo sistema hidráulico, o sistema hidrológico del sistema de Grijalba-Usumacinta. ¿Por qué? Porque es la unión que todos los dos ríos, tanto el Grijalba como el de Usumacinta, vienen de Guatemala, ¿sí? De las obras de los Cuchumatanes. Entonces, todas las estaciones que tenemos para la Convención Internacional de Límites y Aguas, en el río Ixcán, en el río Chajul, en el río Salinas, todos deben de tener su control directamente aforado, no digital, sino aforado físicamente, para que podamos saber qué está viniendo de Guatemala, qué calidad de agua nos está enviando Guatemala, para que tengamos nosotros un acuerdo internacional de que nos emitan agua limpia de Guatemala para acá. Claro. Ahora, las presas para el control de Usumacinta se deben de hacer presas en el Alto Usumacinta. O sea, el río Lacantún tiene una red completa de ríos que todos están. Yo dejé estaciones hidrométricas en todos esos ríos. Después los tomó la Comisión Federal de Electricidad. Estaba el señor Garrido, Fausto Garrido, estaba de presidente de Comisión Federal de Electricidad. Y no sabían ni siquiera cómo se hacía un aforo. Entonces se les entregó a ellos, se adueñaron de las asociaciones y no le emiten a la Conagua los resultados de la cantidad de agua que están enviando cada uno de los ríos. Entonces, mientras no se haga ese sistema de represión del contenido de esos efluentes, no se va a poder saber qué cantidad se está llevando por parte de la Cantún y por parte del Salinas. El río de la Cantún se une al río Salinas y desde ahí toma el nombre del río Usumacinta, la estación hidrométrica del Tigre. ¿Sí? Es la boca de la Cantún. Entonces, a partir de ahí es Usumacinta. Ahora bien, se habla del proyecto de Boca del Cerro, el proyecto de la presa de Boca del Cerro. Esa presa, yo tuve parte para eliminar ese proyecto, porque quedaban inundadas 182 comunidades indígenas históricas. Entonces, por esa razón, turismo se metieron las instancias internacionales, y eso fue lo que permitió que no se hiciera la presa de Boca del Cerro. Todo este control tiene que ser río arriba, y la Cantún agua hacia arriba. Porque donde no vienen tanto las lluvias como todos los asolves por tanto desmonte que ha habido allá.
Claro, por supuesto. Y digo, pues porque hace falta el dragado, ¿no? Como nos decía, y las escolleras, el dragado, cosas Así que es. se debieron de haber hecho desde hace mucho tiempo, pero se les entregó el control de este tipo de tareas y diagnósticos a gente incompetente que no tenía idea. Definitivamente eso es lo que pasa. Ujú. ¿Sí? No, Ahora bien, y sigue ocurriendo, ¿eh? Se sigue haciendo. Ya ve que dijo ¿verdad? la directora de la Conagua, aquí nos tocó vivir. Así es. Sí. Yo quería hablar con la directora de Conagua cuando estaba en telereportaje, porque pues, recordarás que a ti también, creo que a ti también te entregué una sinopsis de la inundación. Sí. Ahí expongo las soluciones de las inundaciones. Todo tiene que ser, hay que abrir canales de derivación para la zona desde Estación Chontalpa, para toda la zona que tienen de eucalipto, que está eliminando la fertilidad del suelo en esa zona. Ujú. Meterle agua por medio de una red de canales. Desasolvar los drenes de la Chontalpa. Meter también agua por diversas partes, abriendo compuertas, abriendo bocas, abriendo compuertas para que se vaya todo el agua hacia las lagunas Matona, Pajonal, Carmen, para que también se haga una red de canales, porque ya estaba hecha, una red de canales para eliminar la salinidad de esas tierras y recuperar lo que es hasta Sánchez Magallanes, recuperar el poder ostrícola que deben de tener esas aguas. Cuando llegue el agua dulce al agua salada, se volverá agua babosa. Pues no tendrá mucha salinidad, pero sí será más productiva, tanto en ostión como en camarón y peces por ejemplo, habrá sábalo en grandes cantidades en este tipo de agua. Ujú. Habrá bobo escama. Claro. Ahorita lo que está proliferando en esas zonas es el plecostón, el pez diablo. Sí. Ese es el que está imperando en esas zonas y en esa forma también podemos eliminarlo. Claro que sabemos que se comen los alevines, que se comen, sí, pero cuando llegue el animal mayor, los machos mayores van a acabar con el plecostón. Es una de las cosas que debemos de proliferar en esa zona. Ahora, el otro detalle es mientras no se profundice el río Samaria, mientras los efluentes que son el Mango y el Santiano, mientras no se desasole esa zona, el ilustre, maravilloso municipio de Nacajuca y también Jalpa de Méndez seguirán estando inundados. No se diga también una parte de Cunduacán. ¿Por qué? Toda la Chontalpa chica, ingeniero, sí. Toda la Chontalpa baja, así es. Toda esa parte de ahí es un vergel. Entonces necesitamos darle la atención adecuada a esos ríos. El río Saloya, por ejemplo, hay que desasolvarlo totalmente. Hay que desasolvar la unión del río Samaria allá adelante del Espino, donde llega el río Jaboctal, en donde está el puente del Mau. Toda esa vegetación hay que eliminarla porque la vegetación tiene raíces tan largas que están llegando al fondo del río. Yo hice el recorrido hace poco con el ingeniero Javier Núñez Vázquez, él vive en Acajuca, Sí. y él está promoviendo toda esta situación que yo ya lo dije desde el 2007. Uh-huh. Se está moviendo todo eso porque es necesario que se haga. Vamos, cuando hubo un fulanillo ahí que era diputado, luego fue presidente, volvió a ser diputado, que fue el que metió a la gente en la zona de la selva. Sí. Estaban entre tarimas construyendo su casa y el agua les tapaba la tarima y estaban poniendo 2, 3 tarimas encimadas para poder estar ahí con el fin de ganar los votos para ser presidente municipal. Sí, o sea, sí, la gente buscando su interés, o sea, los políticos buscando sus intereses sin importarles las afectaciones que se puedan causar con estas decisiones
¿Verdad? Pues que no, Ingeniero, a mí me gustaría muchísimo, si usted acepta, pues invitarlo aquí a cabina, hablar ampliamente del tema, dedicarle todo un programa a este asunto o varios programas para que mucha gente que no sabe tal vez o que debería saber y conocer pues la historia hidrológica de nuestro estado y lo que se ha hecho y se ha debido hacer y no se ha hecho, en fin, todo esto que nos lo viniera a platicar aquí a cabina. Si me permite, lo busco hoy por la tarde. ¿cómo no? Claro que Y sí, Juanito. agendamos y aquí platicamos y podemos pasar unos mapas y podemos pasar imágenes, que nos haga favor Emilio, de pasar imágenes en nuestra proyección digital para que la gente además pueda guardar estos videos y estos audios como un contenido obligado para tenerlo y analizarlo y desde luego saber cuando nos están ofreciendo algo que vale la pena o cuando solamente nos quieren engañar con promesas falsas de que ya no nos vamos a volver a inundar. Sí, mira, nada más por último. Sí. Aquellas personas que no creen que el perihelio de la luna llena, ¿sí? el día 30 de diciembre, 30 de noviembre, perdón, vamos a tener luna llena. Y el perigeo lo vamos a tener el 2 de diciembre. El perigeo es cuando la Tierra está más cerca de la luna. Entonces es cuando la marea, la pleamar, se levanta más. La famosa ronza, que es la novena ola, también llega más fuerte. Casi duplica su altura en el golpe. ¿Sí? Todos esos que no creen en la fuerza de atracción de la luna deberían de cursar el tercero o cuarto año de primaria, creo que está en el cuarto año de primaria, donde nos enseñan la fuerza de atracción de la luna. A mí me lo enseñaron en el tercer año. O sea que sí es causal la luna. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque al levantar el pleamar, al levantar la marea, no permite la salida de los ríos. Y eso no nada más es en Tabasco, es en todo lo que es el Golfo de México. Ahora, ¿qué tanto ha contribuido Pemex, por ejemplo, o que se ha dejado que no se han hecho las escolleras para que nos inundamos? Porque veía una nota en el sentido de que Pemex cortó el afluente del río Seco en Paraíso y que se echó el agua a la Chontalpa Chica para salvar la refinería. ¿Qué hay de cierto de eso, ingeniero? No. La refinería se puede salvar de muchas formas. Eso no es cierto. No es cierto salvar refinerías. El río Seco lo cegaron y se puede entubar perfectamente bien para salir más o menos a la altura del Bellote. No tendría ningún problema la refinería. Una. Dos, se debe de desviar el río Mezcalapa hacia las lagunas del Carmen Pajonal Machona. ¿Cómo? Pues por medio de los canales que ya se hicieron en la Chontalpa. ¿Sí? Además, hay el río Naranjeño, el río Santana, y el otro río, no recuerdo el nombre ahorita, ya me falla un poquillo. Ya soy cliente de Alzheimer. Sobre esa zona de ahí, aprovechar para desparramar esa agua, para poder lavar la salinidad de esa zona y volverla nuevamente productiva. Vamos, ahí se puede producir perfectamente la caña de azúcar, así como está en el 32, en el 28, en el C28, C32. Se puede producir perfectamente la caña de azúcar. Además, podríamos producir la madera del futuro, que es el bambú. El bambú se podría producir ahí, pero como una célula gigantesca. Entonces, todas estas cosas que estoy comentando van en obras que se deben de hacer adecuadamente. No, olvídate de la refinería, no la toca nada. Correctamente. Pues es importante aclarar el punto. Sí. Sí, tiene algo de injerencia la marea. Sí, si tiene algo de sube el nivel del subario, sí tiene injerencia, pero no es precisamente que se esté haciendo esto para salvar la refinería. Correctamente. Es decir, que no es una locura pensar que la luna es uno de los factores que influyen para que se den este tipo de situaciones. No es descabellado, ingeniero. Pues no es una locura, Juanito, es algo natural. Es algo natural, es cosa de observar la situación, sobre todo los que viven en las lagunas. En las orillas de las lagunas, hasta las lagunas las afecta.
Imagínate con el Golfo de México. Claro. Ahora, la pregunta de si habrá castigo o si deberían merecer un castigo los responsables de no haber previsto el gasto necesario de agua para evitar los niveles actuales de las presas. ¿Se puede justificar esto? ¿Hubo la información meteorológica previa en CFE y en Conagua y se prefirió turbinar para generar electricidad para desfogar gradual y oportunamente después el agua de las presas? Si no estuviéramos comprando energía eléctrica de particulares, tendríamos un desfogue completo, tendríamos venta de energía eléctrica hacia Centroamérica y principalmente revisar los asolves de las presas. La presa Peñitas, aunque se construyó en el 86, también recibió muchas arenas del Chichonal y ha recibido cenizas de todas las quemas que están haciendo. Recuerda nada más, las 5 presas están en el estado de Chiapas. Chiapas no le ha puesto atención a eso. Queda claro. Por lo pronto, ingeniero Humberto Pinzón, le agradezco mucho por hoy y seguimos en contacto para que nos venga a platicar todos estos temas aquí a cabina. Un abrazo. Claro que sí, Juanito, con todo gusto. Gusto saludarte, un abrazo y un saludo para toda tu compañía. Igualmente.